Un millonario se casa con una mujer obesa para pagar una apuesta y se sorprende cuando descubre que... Suscríbete a nuestro canal para ver más historias increíbles como esta y no olvides dejar un me gusta en el video para seguirnos. En el exclusivo Club Puerta de Hierro de Madrid, donde la élite empresarial se reunía entre copas de Rioja Reserva y habanos cubanos, Alejandro Montero observaba la ciudad desde el ventanal del salón privado. El atardecer madrileño teñía de tonos dorados los edificios históricos, un espectáculo que, como tantas otras cosas en su vida, había perdido la capacidad de impresionarle. A sus 42 años, Alejandro era la viva imagen del éxito según los estándares de la alta sociedad madrileña. Director ejecutivo de Montero Inversiones, una de las empresas más importantes del IBEX 35, su nombre aparecía regularmente en las revistas económicas y en las páginas de sociedad, aunque no siempre por motivos relacionados con sus logros empresariales. Alejandro Cabronazo, la voz familiar de Diego Ruiz, su amigo desde los tiempos universitarios en ICADE, interrumpió sus pensamientos. ¿Otra vez pensando en tu próxima adquisición hostil? Alejandro se giró con una sonrisa sardónica. Diego era uno de los pocos que podía permitirse ese tipo de familiaridades con él. Las adquisiciones hostiles son para principiantes, Diego. Prefiero llamarlas reestructuraciones estratégicas. Diego se sirvió una copa de whisky de 30 años y se acomodó en uno de los sillones de cuero. ¿Has visto la última portada de Expansión? Elena Velasco está revolucionando el sector tecnológico con su startup de energías renovables. ¿Elena Velasco? El nombre le sonaba vagamente familiar, pero no lograba ubicarlo. No me sorprende que no la recuerdes, respondió Diego con una sonrisa maliciosa. No es el tipo de mujer que suele aparecer en tus eventos sociales. Doctorada en ingeniería por la Politécnica, brillante e independiente. Todo lo contrario a las modelos y socialites que suelen acompañarte. Alejandro arqueó una ceja, intrigado más por el tono de su amigo que por la información en sí. ¿A dónde quieres llegar? A que estás perdiendo tu toque, amigo mío. Te has vuelto predecible. Tus conquistas, tus negocios, todo sigue el mismo patrón. ¿Dónde está el Alejandro que conocí en la universidad? El que no le temía a ningún reto. Cuidado, Diego. Sabes que no me gustan los desafíos velados. Diego dejó su copa sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, con ese brillo en los ojos que Alejandro conocía tan bien de sus años universitarios. 5 millones de euros, esa es mi apuesta. ¿5 millones? ¿Por qué? Porque te cases con Elena Velasco y mantengas el matrimonio durante un año. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Alejandro estudió el rostro de su amigo, buscando signos de broma o burla, pero solo encontró determinación. ¿Has perdido el juicio?, preguntó finalmente. No necesito tu dinero, y ciertamente no necesito casarme. Precisamente por eso es interesante. No es por el dinero, Alejandro, es por el reto. Elena Velasco representa todo lo que evitas en una mujer: inteligencia sin artificio, éxito por mérito propio, independencia real. No es alguien a quien puedas impresionar con tu cuenta bancaria o tu colección de coches deportivos. Alejandro volvió a mirar por la ventana. Madrid se había sumergido en la penumbra y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear como estrellas terrenales. ¿Y qué te hace pensar que ella aceptaría? Ese es parte del desafío, ¿no crees? Tendrás que usar tu legendario encanto, no tu chequera. La propuesta era absurda, rozaba lo ridículo. Y sin embargo, hacía años que Alejandro no sentía esa chispa de emoción, ese cosquilleo de adrenalina ante un verdadero desafío. ¿Cuáles son las reglas exactas? La sonrisa de Diego se ensanchó. Matrimonio legal. Duración mínima de 1 año. Debe ser una relación pública, nada de acuerdos secretos. Y lo más importante, ella debe enamorarse de ti genuinamente. ¿Y cómo mediremos eso último? Confío en mi capacidad de observación. Si veo que es una farsa, la apuesta se anula. Alejandro tomó su copa y bebió un largo sorbo, dejando que el whisky calentara su garganta. En el reflejo del cristal, su propia imagen le devolvió la mirada. Un hombre exitoso, poderoso, pero quizás, como había sugerido Diego, demasiado cómodo en su zona de confort. Acepto, dijo finalmente,
extendiendo su mano. Pero con una condición. Si gano, además de los 5 millones, quiero tu participación en el proyecto de Marbella. Diego estrechó su mano sin dudarlo. Hecho. Tienes 6 meses para conseguir el sí quiero y 1 año más para mantenerlo. El tiempo corre desde mañana. Lo que ninguno de los dos hombres podía imaginar en ese momento, mientras sellaban su acuerdo con un brindis, era que acababan de poner en marcha una serie de acontecimientos que cambiarían sus vidas para siempre. Y en algún lugar de Madrid, Elena Velasco trabajaba hasta tarde en su oficina, completamente ajena al hecho de que acababa de convertirse en el objeto de una apuesta que sacudiría los cimientos de su existencia. Elena Velasco contemplaba la ciudad desde su oficina en el distrito financiero de Las Tablas, muy diferente de la vista que Alejandro tenía desde el Club Puerta de Hierro. Mientras él veía el Madrid histórico y señorial, ella observaba el Madrid moderno y tecnológico, un paisaje de cristal y acero que reflejaba perfectamente su visión del futuro. A sus 35 años, Elena había conseguido lo que muchos consideraban imposible: crear una empresa de energías renovables desde cero y convertirla en una de las startups más prometedoras del panorama español. Velasco Tech no solo desarrollaba tecnología solar innovadora, sino que también estaba revolucionando la forma en que las empresas tradicionales abordaban la transición energética. Elena, ha llegado esto para ti. Marina, su asistente, entró en la oficina con un sobre elegante. Lo ha traído personalmente un mensajero de Montero Inversiones. El nombre hizo que Elena se tensara imperceptiblemente. Tomó el sobre con fingida indiferencia, aunque su corazón había comenzado a latir más rápido. Dentro, encontró una invitación para una gala benéfica en el Palacio de Cibeles, junto con una nota manuscrita. Señorita Velasco, sería un honor contar con su presencia en nuestra gala anual. Su trabajo en energías renovables ha captado mi atención. Alejandro Montero. Elena dejó la invitación sobre su escritorio y cerró los ojos, permitiéndose un momento de vulnerabilidad que nadie más podría ver. Los recuerdos que había mantenido cuidadosamente enterrados durante años comenzaron a emerger. Su padre en su pequeña oficina en Valencia, los documentos de la empresa familiar esparcidos sobre el escritorio, las llamadas cada vez más desesperadas a los bancos y finalmente, aquella mañana de domingo cuando todo cambió. ¿Elena? La voz de Marina la trajo de vuelta al presente. ¿Estás bien? Sí, por supuesto. Elena se recompuso rápidamente. ¿Podrías investigar más sobre esta gala? Quiero saber quién más asistirá y qué cobertura mediática tendrá. Cuando Marina salió, Elena abrió su ordenador y buscó las últimas noticias sobre Alejandro Montero. Las imágenes mostraban a un hombre atractivo y elegante, siempre impecablemente vestido, siempre rodeado de bellezas del mundo de la moda o el cine. Era la viva imagen del empresario de éxito, el tipo de hombre que aparecía en las portadas de las revistas económicas como ejemplo del sueño español. El mismo tipo de hombre que, años atrás, había destruido la empresa de su padre con una reestructuración estratégica. Elena se levantó y se acercó a la pequeña mesa donde guardaba una botella de agua mineral. Sus manos temblaban ligeramente mientras se servía un vaso. Durante años había construido su empresa con un objetivo que iba más allá del éxito empresarial. Quería demostrar que se podía triunfar en los negocios sin destruir vidas en el proceso. Pero ahora, con esta invitación sobre su escritorio, se presentaba una oportunidad que nunca había contemplado. ¿Qué pasaría si aceptaba? ¿Qué pasaría si se acercaba lo suficiente a Alejandro Montero como para hacerle ver el verdadero coste humano de sus reestructuraciones estratégicas? He encontrado la información sobre la gala. Marina volvió a entrar, esta vez con una tablet. Es uno de los eventos más importantes del año. Estarán presentes todos los grandes nombres del IBEX 35, políticos, celebridades. La prensa dará una cobertura exhaustiva. Elena tomó una decisión. Confirma mi asistencia, por favor, y contacta con Carolina. Necesito un vestido apropiado para la ocasión. ¿Estás segura? Marina la miró sorprendida. Siempre has evitado este tipo de eventos sociales. Las circunstancias cambian, Marina. A veces hay que jugar según las reglas del sistema para poder cambiarlo desde dentro. Esa noche,
Mientras revisaba los últimos informes financieros de su empresa, Elena permitió que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. Alejandro Montero no lo sabía, pero acababa de abrir una puerta que llevaba años esperando que se abriera. Si él quería jugar, ella estaba más que dispuesta a participar en el juego. Lo que no sabía ninguno de los dos era que el destino tenía sus propios planes y que el juego que estaban a punto de comenzar terminaría siendo mucho más complicado y transformador de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. El Palacio de Cibeles resplandecía aquella noche de primavera madrileña. Las luces estratégicamente colocadas realzaban la majestuosidad del edificio histórico, mientras una alfombra roja guiaba a los invitados hacia el interior. Los flashes de los fotógrafos iluminaban intermitentemente la entrada, capturando la llegada de la élite empresarial y social de España. Alejandro Montero llegó en su Bentley Continental, causando el revuelo habitual entre los medios presentes. Vestía un smoking de Tom Ford, hecho a medida que acentuaba su figura atlética. Con la soltura que dan años de experiencia en eventos sociales, se detuvo brevemente para algunas fotografías antes de dirigirse al interior del palacio. «Has llegado temprano», observó Diego, que lo esperaba junto a una de las columnas del vestíbulo principal. «Debe ser la primera vez en tu vida. La puntualidad es una virtud que aprecio en los demás», respondió Alejandro con una media sonrisa. «¿Está aquí nuestra invitada de honor?» «Todavía no, pero sus colaboradores más cercanos ya han llegado. Por cierto, he estado investigando un poco más sobre ella. ¿Sabías que rechazó una oferta de compra de Google el año pasado? Su tecnología de almacenamiento de energía solar está revolucionando el sector». Alejandro asintió distraídamente, más interesado en estudiar a los recién llegados. La crème de Madrid desfilaba por el salón principal, donde camareros con libreas circulaban ofreciendo champán y canapés. El murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas creaban esa atmósfera particular de los grandes eventos sociales. Y entonces, el murmullo cambió. Elena Velasco había llegado, y su entrada causó un efecto inmediato en la sala. No era el tipo de impacto que solían causar las acompañantes habituales de Alejandro, con vestidos provocativos y joyas ostentosas. Era algo completamente diferente. Llevaba un vestido negro de corte clásico que parecía haber sido diseñado específicamente para ella. Su pelo castaño oscuro caía en ondas naturales sobre sus hombros, y su maquillaje, minimalista y elegante, resaltaba sus rasgos sin artificios. Pero lo que más llamaba la atención era su presencia. Transmitía una seguridad y una elegancia natural que no necesitaba adornos. «Impresionante, ¿verdad?», murmuró Diego. «Y eso que todavía no la has oído hablar». Alejandro observó cómo Elena se movía por la sala, saludando a diversos invitados. Notó que muchos de los presentes, especialmente los más veteranos del sector empresarial, la trataban con un respeto que iba más allá de la cortesía social. Esta mujer había ganado su lugar en ese mundo por mérito propio. «Voy a presentártela», dijo Diego, pero Alejandro lo detuvo con un gesto. «No, deja que sea ella quien venga a mí. Parte de tu estrategia. Digamos que quiero ver cómo se desarrollan las cosas naturalmente». Durante la siguiente hora, Alejandro mantuvo una distancia calculada, aunque siempre consciente de la presencia de Elena en la sala. La observó interactuar con diferentes grupos, notando cómo adaptaba su discurso según su interlocutor, técnico y preciso con los ingenieros, financiero con los inversores, diplomático con los políticos. Finalmente, durante la cena, el destino los situó en mesas cercanas. Entre el primer y segundo plato, sus miradas se cruzaron por primera vez. Elena le sostuvo la mirada durante un segundo más de lo socialmente aceptable, con una expresión que Alejandro no pudo descifrar completamente. ¿Era curiosidad? ¿Desafío? ¿O algo más? Durante el postre, Elena se levantó para dirigirse al baño de señoras. Su camino la llevaría inevitablemente junto a la mesa de Alejandro. Él esperó, aparentemente absorto en una conversación con su compañero de mesa, pero completamente consciente de su aproximación. Justo cuando Elena pasaba junto a él, Alejandro se giró ligeramente, provocando un roce casual entre ellos. «Disculpe», dijo él, levantándose con elegancia. «Señorita Velasco, ¿verdad?
He seguido con interés el desarrollo de su empresa. Elena se detuvo, y por un momento, Alejandro creyó ver un destello de algo intenso en sus ojos, algo que desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. Señor Montero, respondió ella con una sonrisa educada pero distante. Me alegro de que nuestro trabajo haya captado su atención, aunque me sorprende, teniendo en cuenta que sus inversiones suelen centrarse en sectores más tradicionales. Había algo en su tono, una sutileza en su forma de pronunciar tradicionales, que sugería múltiples capas de significado. Alejandro se encontró intrigado, no solo por sus palabras, sino por la sensación de que había algo más tras esa fachada perfectamente compuesta. Los tiempos cambian, señorita Velasco, y los que no nos adaptamos, perecemos. ¿Le importaría compartir una copa conmigo después de la cena? Me gustaría conocer más sobre su visión del futuro energético de España. Elena pareció considerar la propuesta durante un momento. Por supuesto, respondió finalmente, aunque debo advertirle que mi visión del futuro empresarial puede diferir significativamente de la suya. Precisamente por eso me interesa conocerla, respondió Alejandro con una sonrisa encantadora. Las diferencias de opinión suelen generar las conversaciones más interesantes. Lo que ninguno de los dos reveló en ese momento era que ambos tenían sus propias agendas ocultas para esa conversación, y que esa noche, en el magnífico entorno del Palacio de Cibeles, estaban a punto de comenzar un juego de poder y seducción que cambiaría sus vidas para siempre. La terraza del Palacio de Cibeles ofrecía una vista espectacular del Madrid nocturno. Las luces de la ciudad creaban un telón de fondo perfecto para la conversación que estaba a punto de desarrollarse entre Elena y Alejandro. El aire primaveral traía consigo el aroma de los jardines cercanos, mezclado con las notas del jazz suave que flotaba desde el salón principal. Elena sostenía su copa de champán con elegancia estudiada, consciente de que varios pares de ojos los observaban discretamente. No era habitual ver a Alejandro Montero compartiendo una conversación privada con una mujer que no pertenecía a su círculo social habitual. Su tecnología de almacenamiento solar es fascinante, comenzó Alejandro, apoyándose en la barandilla de piedra. Especialmente el sistema de distribución en red que han desarrollado. Debe haber sido un proceso complejo. Lo fue, respondió Elena, permitiendo que un atisbo de orgullo se filtrara en su voz. Especialmente porque decidimos hacerlo sin recurrir a capital externo en las etapas iniciales. Algunos dirían que fue una decisión arriesgada. ¿Por qué rechazar inversión externa? Con el respaldo adecuado, podrían haber escalado más rápidamente. Elena giró su copa entre sus dedos, observando cómo el champán creaba pequeños remolinos dorados. Porque he visto lo que sucede cuando permites que el capital externo dicte el rumbo de una empresa. Cómo los números en una hoja de cálculo pueden hacer que se olvide el factor humano. Alejandro notó el cambio en su tono, una dureza apenas perceptible que contrastaba con su sonrisa social. El mundo empresarial no es un cuento de hadas, señorita Velasco. Las decisiones difíciles son necesarias para el progreso. ¿Decisiones difíciles? Elena lo miró directamente a los ojos. Es una forma elegante de describir la destrucción de empresas familiares y vidas enteras, ¿no cree? El aire entre ellos se tensó imperceptiblemente. Alejandro estudió su rostro con renovado interés. Habla como si tuviera experiencia personal en el asunto. Digamos que he aprendido a valorar la importancia de la ética empresarial, algo que, según tengo entendido, no figura entre las prioridades de Montero Inversiones. Sus prejuicios sobre mi empresa me parecen prematuros, respondió Alejandro acortando ligeramente la distancia entre ellos. ¿Por qué no me permite demostrarle que sus percepciones podrían estar equivocadas? ¿Y cómo propone hacer eso, señor Montero? Cena conmigo mañana. Un restaurante tranquilo donde podamos discutir negocios. Y quizás otros temas. Elena pareció considerar la propuesta. En su mente, las piezas del puzzle comenzaban a encajar. La repentina invitación a la gala, el interés por su empresa, esta conversación, todo parecía demasiado calculado. ¿Por qué yo, señor Montero? Hay decenas de empresas tecnológicas en España que estarían encantadas de cenar con usted. Alejandro sonrió.
esa sonrisa que había aparecido en tantas portadas de revistas. Porque usted es diferente, es intrigante. ¿Intrigante? ¿Como un puzzle que resolver o como una empresa que adquirir? Como una mujer que ha conseguido captar mi atención completa por primera vez en años. El silencio que siguió fue eléctrico. Elena sabía que estaba jugando con fuego, pero también sabía que esta podría ser su única oportunidad de llevar a cabo lo que había planeado durante tanto tiempo. «De acuerdo», dijo finalmente. «Cenaré con usted, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que sea en mi restaurante favorito. Un lugar donde el dinero y el poder no impresionan a nadie». Alejandro arqueó una ceja, divertido. «Me parece justo». «¿Dónde?» «Casa Lucio. A las 9. Y señor Montero, deje el Bentley en casa. Donde vamos llamaría demasiado la atención». Con esas palabras, Elena se despidió con una elegante inclinación de cabeza, dejando a Alejandro con una mezcla de intriga y desconcierto. Mientras la observaba alejarse, no pudo evitar sonreír. Diego tenía razón. Esta mujer era diferente a todas las que había conocido. Lo que Alejandro no podía saber era que Elena, mientras bajaba las escaleras del Palacio de Cibeles, también sonreía. Fase 1 de su plan completada. Ahora comenzaba el verdadero juego. En el salón principal, Diego observaba la escena con interés. Conocía demasiado bien a Alejandro como para no notar que algo había cambiado en su amigo. La manera en que miraba a Elena, la forma en que su postura había cambiado sutilmente durante su conversación. Quizás esta apuesta iba a resultar más interesante de lo que había previsto inicialmente. El restaurante Casa Lucio, ubicado en la calle Cava Baja del Madrid histórico, era un lugar donde la autenticidad prevalecía sobre la ostentación. Sus paredes, testigos de innumerables encuentros históricos y negociaciones discretas, habían visto desfilar a reyes, presidentes y celebridades, todos atraídos por la promesa de una cocina española auténtica y un ambiente donde el poder verdadero no necesitaba exhibirse. Alejandro llegó puntual, siguiendo la sugerencia de Elena de dejar su habitual Bentley en casa. Vestía un traje más sobrio que el de costumbre, aunque su porte naturalmente elegante seguía atrayendo miradas. El maître lo reconoció inmediatamente, pero con la discreción característica del local, lo condujo a una mesa apartada sin aspavientos. Elena ya estaba allí, con un vestido negro sencillo pero elegante que contrastaba con su elaborado atuendo de la gala. Su cabello recogido en un moño informal le daba un aire más cercano, más real. «Puntual», observó ella con una ligera sonrisa. «No es lo que esperaba». «Me gusta sorprender», respondió Alejandro, tomando asiento. «Aunque debo admitir que su elección del lugar también me ha sorprendido. No es el típico restaurante para una cena de negocios». «¿Quién ha dicho que esta es una cena de negocios?». La pregunta quedó flotando en el aire mientras el camarero se acercaba a tomar su pedido. Elena ordenó en un español perfecto, recomendando los huevos rotos y el cocido madrileño, platos emblemáticos del local. «Aquí nos sirven esa nouvelle cuisine que tanto gusta en los círculos empresariales», explicó ella. «La comida es honesta, como deberían ser las conversaciones». Alejandro la observó con creciente interés. Cada gesto, cada palabra parecía cuidadosamente calculada para transmitir un mensaje. «¿Y qué tipo de conversación honesta le gustaría tener, señorita Velasco?» «Elena», corrigió ella. «Y me gustaría entender qué hace realmente el gran Alejandro Montero cenando en un restaurante tradicional con una empresaria que, hasta hace unos días, ni siquiera estaba en su radar. Quizás me intriga conocer a alguien que ha conseguido lo que muchos consideraban imposible, crear una empresa tecnológica exitosa sin comprometer sus principios». «¿Le intrigan los principios, señor Montero?» «Eso sí que es una sorpresa». El camarero regresó con una botella de vino tinto de Ribera del Duero. Elena la había seleccionado previamente, otro detalle que no pasó desapercibido para Alejandro. «Me intrigan las personas que desafían mis expectativas», respondió él tras probar el vino. «Y usted, Elena, lo ha estado haciendo desde el momento en que la vi entrar en el Palacio de Cibeles. ¿Y qué esperaba exactamente? ¿Una ingeniera social torpe? ¿Una empresaria agresiva tratando de impresionarlo? Esperaba alguien menos complejo». Elena dejó escapar una risa suave.
La complejidad asusta a muchos hombres poderosos. Les gusta que las cosas sean simples, controlables. ¿Es eso lo que piensa de mí? ¿Que necesito controlarlo todo? Pienso que es un hombre acostumbrado a conseguir lo que quiere. La pregunta es, ¿qué quiere realmente de mí? La llegada de los huevos rotos interrumpió momentáneamente la conversación. El aroma de la comida casera llenó el espacio entre ellos, creando una atmósfera más íntima. Quizás, dijo Alejandro, inclinándose ligeramente hacia adelante. Quiero conocer a la mujer detrás del éxito, la que eligió este restaurante en lugar de algún lugar de moda, la que ordenó vino de Ribera en lugar de champán francés. ¿Y si esa mujer no está interesada en ser conocida? Entonces me preguntaría por qué aceptó esta cena. Elena tomó un sorbo de vino, permitiendo que el silencio se extendiera entre ellos. Cuando habló de nuevo, su voz tenía un matiz diferente, más personal. ¿Sabe lo que más me llamó la atención cuando investigué sobre usted, señor Montero? Alejandro, por favor. Y no, me intriga saberlo. Que en todas las entrevistas que ha dado nunca habla de su pasado, de cómo comenzó, de las decisiones que tomó para llegar donde está. Por primera vez en la noche, algo cambió en la expresión de Alejandro. Fue apenas perceptible, pero Elena lo notó. Había tocado un punto sensible. El pasado es menos interesante que el futuro, respondió él, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Incluso cuando el pasado nos persigue. Cuando las decisiones que tomamos siguen teniendo consecuencias años después, la tensión entre ellos se volvió palpable. Por un momento, ambos se miraron sin hablar, conscientes de que estaban bailando alrededor de algo más profundo que una simple conversación de negocios. Parece que tiene una opinión muy formada sobre mí y mis decisiones, Elena. Me pregunto por qué. Todos tenemos nuestros motivos para hacer lo que hacemos, Alejandro. Incluso estar aquí esta noche. El resto de la cena transcurrió en un delicado equilibrio entre revelaciones y ocultaciones, entre atracción y desconfianza. Para cuando llegó el postre, ambos eran dolorosamente conscientes de que algo había cambiado. La química entre ellos era innegable, pero también lo era la sensación de que había mucho más en juego que una simple cena. A la mañana siguiente, Elena se encontraba en su despacho, revisando distraídamente los informes financieros del último trimestre. Su mente, sin embargo, seguía repasando cada detalle de la cena de la noche anterior. «Has llegado temprano», comentó Marina entrando con una taza de café. «¿Cómo fue la cena?» Elena levantó la vista de los documentos. «Interesante. Alejandro Montero es diferente en privado. Diferente bueno o diferente malo. Diferente complejo». Elena se levantó y se acercó a la ventana. «Hay algo en él, Marina. Momentos en los que parece que la máscara se cae y ves a alguien más real». «Ten cuidado, Elena», advirtió Marina con preocupación. «Los hombres como él están acostumbrados a conseguir lo que quieren. ¿Y tú? ¿Y yo qué? Y tú tienes demasiado en juego como para permitir que los sentimientos se interpongan en el camino». Elena se giró para mirar a su asistente, su confidente desde hacía años. «No te preocupes, sé exactamente lo que estoy haciendo». Mientras tanto, en las oficinas de Montero Inversiones, Alejandro mantenía una conversación similar con Diego. ¿Casa Lucio? Diego soltó una carcajada. ¿El gran Alejandro Montero cenando entre turistas y locales? «Fue su elección», respondió Alejandro sin apartar la vista de su ordenador. «Y resultó ser refrescante». «¿Refrescante? Vaya, vaya. Parece que Elena Velasco está teniendo más efecto en ti del que esperaba». Alejandro finalmente levantó la mirada. «Hay algo en ella, Diego, algo que no termina de encajar. La manera en que habla del pasado, sus preguntas sobre mis decisiones empresariales. ¿Crees que sospecha algo sobre la apuesta?» «No, es algo más personal, como si tuviera una cuenta pendiente conmigo, aunque no logro entender cuál». Diego se acomodó en su silla, estudiando a su amigo con atención. «¿Y eso te molesta o te intriga?» «Ambas cosas», admitió Alejandro. «Es la primera vez en años que me encuentro con alguien que no puedo descifrar fácilmente». El sonido de un mensaje entrante interrumpió la conversación. Era de Elena. «¿Cenamos esta noche? Esta vez eliges tú el lugar». Alejandro sintió una sonrisa formarse en sus labios. «Ha mordido el anzuelo», murmuró.
¿Estás seguro de que es ella quien está mordiendo el anzuelo?, preguntó Diego, arqueando una ceja. La pregunta quedó sin respuesta cuando Ramón, el director financiero, entró precipitadamente en la oficina. «Señor Montero, tenemos un problema. Alguien está comprando discretamente acciones de nuestra filial en Valencia. Pequeñas cantidades, pero de forma sistemática. ¿Tenemos identificado al comprador? Están operando a través de diferentes sociedades, pero todas parecen estar conectadas con Velasco Tech». El silencio que siguió fue denso. Alejandro se levantó lentamente de su silla, su mente procesando rápidamente la información. «Interesante estrategia», murmuró. «Muy interesante». «¿Quieres que bloqueemos las operaciones?», preguntó Ramón. «No», respondió Alejandro, una sonrisa enigmática formándose en su rostro. «Dejemos que juegue. Me intriga ver su próximo movimiento». Mientras tanto, en su oficina, Elena también recibía un informe similar. Sus inversiones en la filial valenciana de Montero Inversiones estaban progresando según lo planeado. Lentamente, pieza por pieza, estaba construyendo su camino hacia el corazón del imperio de Alejandro. «La Operación Valencia está en marcha», informó a alguien por teléfono. «Sí, todo va según lo previsto. Montero no sospecha nada. Está demasiado ocupado tratando de seducirme». Al colgar, Elena se permitió un momento de duda. La imagen de Alejandro durante la cena, sus momentos de vulnerabilidad aparente, la química innegable entre ellos, ¿era todo parte del juego? ¿O había algo más? El sonido de su móvil la sacó de sus pensamientos. Era la respuesta de Alejandro. «Terraza del Hotel Ático, 9 p.m. Esta vez vístete para impresionar». Elena sonrió. El juego continuaba y ella estaba decidida a ganarlo. Aunque una pequeña parte de ella, una parte que se negaba a reconocer, se preguntaba si el precio de la victoria sería más alto de lo que había anticipado. La terraza del Hotel Ático era uno de esos lugares que parecían flotar sobre Madrid, un oasis de exclusividad con vistas panorámicas de la ciudad. Al atardecer, cuando el cielo se teñía de naranja y púrpura, el lugar cobraba un aire casi mágico que justificaba su reputación como uno de los espacios más románticos de la capital. Elena llegó exactamente a las 9, vistiendo un vestido rojo que captaba la luz del atardecer como si estuviera hecho de fuego líquido. Había elegido el color deliberadamente, sabiendo el impacto que causaría. El maître la condujo hasta una mesa apartada, donde Alejandro ya la esperaba. «Impresionante», murmuró él, levantándose para recibirla. Su mirada recorrió apreciativamente la figura de Elena, deteniéndose un momento más de lo necesario. «¿El vestido o las vistas?», preguntó ella tomando asiento. «Ambos, aunque el vestido gana por poco». Un camarero se acercó con una botella de champán ya descorchada. Elena notó que era Krug, su favorito. Un detalle que revelaba que Alejandro había investigado sus preferencias. «Has estado haciendo tus deberes», comentó, mientras el camarero servía las copas. «Siempre», respondió él con una sonrisa enigmática. «Por ejemplo, sé que esta mañana tus acciones subieron un 3% después de anunciar tu nueva patente de almacenamiento solar. ¿Solo has investigado mis acciones empresariales? También sé que prefieres el champán francés al cava español, que tu restaurante favorito es Casa Lucio, y que hace 5 años rechazaste una oferta de fusión con una multinacional alemana que te habría hecho multimillonaria». Elena dio un sorbo a su champán, permitiendo que el silencio se extendiera entre ellos. «¿Y has descubierto por qué rechacé esa oferta? Porque valoras tu independencia más que el dinero. Es algo que respeto y que encuentro fascinante». La conversación se vio interrumpida por la llegada del primer plato, una creación del chef que parecía más una obra de arte que comida. Elena observó cómo Alejandro se movía con naturalidad en este ambiente de lujo, tan diferente de la atmósfera cercana de Casa Lucio. «¿Por qué elegiste este lugar?», preguntó ella. «Porque quería mostrarte mi mundo, como tú me mostraste el tuyo anoche». «¿Y cuál crees que es mi mundo, Alejandro?». Él la miró intensamente antes de responder. «Un mundo de principios, de convicciones. Un mundo donde el éxito se mide en más que números en una cuenta bancaria». «¿Y el tuyo?».
Un mundo de poder y privilegio, dirías tú, pero también de soledad. La honestidad inesperada en su voz tomó a Elena por sorpresa. Por un momento, vio algo en sus ojos que la hizo dudar de todo lo que creía saber sobre él. «La soledad es una elección», dijo ella suavemente. «¿Lo es? ¿O es el precio que pagamos por nuestras decisiones?» Elena sintió que la conversación se adentraba en territorio peligroso. Hablando de decisiones, ¿por qué este repentino interés en mí y en mi empresa? ¿Tan difícil es creer que me intrigas como mujer, no solo como empresaria? Los hombres como tú no se interesan por mujeres como yo sin un motivo ulterior. Alejandro se inclinó hacia adelante, su rostro a centímetros del de ella. ¿Y qué tipo de hombre crees que soy, Elena? El aire entre ellos se cargó de electricidad. Elena podía sentir el calor de su mirada, la atracción magnética que la atraía hacia él a pesar de todas sus reservas. «Un hombre peligroso», susurró ella. «¿Peligroso para quién?» «Para mí». La tensión del momento fue interrumpida por la llegada del segundo plato. Elena agradeció la distracción, necesitando un momento para recomponerse. Sus emociones estaban empezando a traicionarla, y eso no formaba parte del plan. La cena continuó en un delicado baile de palabras y silencios, de miradas robadas y toques accidentales. Con cada minuto que pasaba, Elena sentía que sus cuidadosamente construidas defensas comenzaban a agrietarse. «Baila conmigo», dijo Alejandro, cuando la música comenzó a sonar suavemente en la terraza. «No creo que sea una buena idea». «¿Por qué? ¿Tienes miedo de lo que pueda pasar?» Elena lo miró, desafiante. «Yo no le temo a nada. Demuéstralo». Se levantó y tomó su mano, guiándola hacia el pequeño espacio destinado al baile. El contacto de sus cuerpos, el aroma de su perfume, la intimidad del momento, todo conspiraba para hacer que Elena olvidara por qué había empezado este juego en primer lugar. «Hay algo que no me estás contando», murmuró Alejandro en su oído mientras bailaban. «Hay muchas cosas que no nos estamos contando», respondió ella. «¿Y si dejáramos de jugar? Si fuéramos honestos el uno con el otro?» Elena se separó lo suficiente para mirarlo a los ojos. «La honestidad es un lujo que ninguno de los dos puede permitirse, Alejandro». «¿Por qué no?» «Porque hay demasiado en juego». La música terminó, pero ellos siguieron bailando, atrapados en su propio mundo de secretos y mentiras, de deseos y venganzas. Y mientras la noche madrileña los envolvía, ambos se preguntaban si el precio de sus respectivos planes no sería demasiado alto para sus corazones. La mañana siguiente al encuentro en la terraza del Hotel Ático, amaneció con una noticia que sacudió el mundo empresarial madrileño. Velasco Tech había adquirido una participación significativa en la filial valenciana de Montero Inversiones. Diego irrumpió en la oficina de Alejandro con el periódico económico en la mano. «¿Has visto esto?» Elena ha estado jugando su propio juego todo este tiempo. Alejandro, de pie junto a la ventana de su despacho, mantenía una calma exterior que contrastaba con la tormenta que rugía en su interior. «Lo sabía desde hace días. Dejé que sucediera». «Que lo dejaste suceder, ¿por qué?» «Porque quería entender sus motivos». Se giró para enfrentar a su amigo. «Y creo que finalmente lo he conseguido. La filial de Valencia fue la primera empresa que adquirí de forma hostil hace 10 años. Diego se dejó caer en uno de los sillones. «¿Y eso qué tiene que ver con Elena?» «Todo». Alejandro se acercó a su ordenador y abrió un archivo. «He estado investigando. El anterior dueño de esa empresa era Alberto Velasco». «¿Velasco como en su padre?» Alejandro se pasó una mano por el rostro, un gesto raro de vulnerabilidad en él. Lo perdió todo en aquella operación. Su empresa, su reputación. «Dios mío», murmuró Diego. «Elena no está interesada en ti ni en la apuesta. Esto es sobre venganza. La pregunta es, ¿qué hago ahora?» Mientras tanto, en las oficinas de Velasco Tech, Elena mantenía una reunión de emergencia con su equipo directivo. La noticia de la adquisición había generado más revuelo del esperado. «Las acciones de Montero Inversiones han caído un 2% esta mañana», informaba Marina. «El mercado está nervioso. Hay rumores de una posible OPA hostil». Elena escuchaba los informes con una expresión indescifrable. La noche anterior seguía fresca en su memoria.
El baile, las conversaciones, la química innegable con Alejandro, y ahora esto. Elena. Marina se quedó rezagada cuando el resto del equipo abandonó la sala. ¿Estás segura de que quieres continuar con esto? ¿A qué te refieres? Te he visto cambiar estas últimas semanas. La manera en que hablas de él, cómo te brillan los ojos cuando recibes sus mensajes, no es real, cortó Elena. Todo es parte del plan. ¿Estás segura? Porque anoche, cuando volviste del hotel ático, parecía una tonta que está dejando que sus emociones nublen su juicio, interrumpió Elena con dureza. Pero eso se acabó. El sonido de su teléfono interrumpió la conversación. Era un mensaje de Alejandro. Tenemos que hablar. Es importante. Elena sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. Dile a Carmen que cancele todas mis reuniones de esta tarde. Elena, estaré bien, Marina. Solo necesito terminar lo que empecé. En el edificio de Montero Inversiones, Alejandro preparaba su próximo movimiento. Sobre su escritorio había 2 carpetas. Una contenía documentos que probaban la participación de Elena en diversas operaciones contra su empresa. La otra, papeles que podrían darle el control total de Velasco Tech. Diego lo observaba con preocupación. ¿Qué vas a hacer? Lo que debería haber hecho desde el principio. Ser honesto. ¿Vas a contarle sobre la apuesta? Voy a contarle todo. Alejandro cerró ambas carpetas. Y después dejaré que ella decida. ¿Y si decide destruirte? Entonces lo habré merecido. La tarde caía sobre Madrid cuando Elena llegó al despacho de Alejandro. El sol poniente bañaba la oficina en tonos dorados, creando una atmósfera casi irreal. Bonita jugada lo de Valencia, dijo él a modo de saludo. Aprendí del mejor, respondió ella, manteniéndose cerca de la puerta. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me contaste sobre tu padre? Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Cómo? Porque soy tan bueno investigando como tú. Alejandro se levantó y se acercó a ella. Lo sé todo, Elena. Sobre tu padre, sobre la empresa, sobre tus planes de venganza. Entonces sabrás por qué tenía que hacerlo. Lo que no sé es si todo lo demás también ha sido una mentira. Sus miradas se encontraron, cargadas de emociones contradictorias. El silencio entre ellos pesaba con todas las verdades no dichas, con todos los sentimientos que habían intentado negar. ¿Importa?, preguntó ella finalmente. ¿Importa si algo fue real cuando ambos hemos estado jugando desde el principio? A mí me importa. Alejandro dio un paso más hacia ella, porque por primera vez en mi vida, el juego ha dejado de ser un juego. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con traicionarla. No hagas esto, Alejandro. No hagas que sea más difícil. Más difícil que vengarte o admitir que tú también sientes algo real. El momento se tensó como una cuerda a punto de romperse. Ambos sabían que estaban en un punto de inflexión, que las próximas palabras que pronunciaran podrían cambiarlo todo. El despacho de Alejandro quedó en silencio después de su última pregunta. Elena podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. La luz del atardecer madrileño bañaba la habitación, creando sombras que parecían danzar entre ellos. «Hay algo más que debes saber», dijo Alejandro finalmente, rompiendo el tenso silencio. Se dirigió a su escritorio y tomó una de las carpetas. ¿Más secretos? La voz de Elena sonaba cansada. Una verdad por otra. Alejandro le tendió la carpeta. Si vamos a ser honestos, debemos serlo completamente. Elena abrió la carpeta y comenzó a leer. Su expresión cambió gradualmente de confusión a incredulidad y finalmente a una mezcla de dolor y rabia. ¿Una apuesta? Su voz temblaba. ¿Todo fue por una apuesta? Al principio sí. Alejandro no intentó negarlo. 5 millones de euros por casarme contigo y mantener el matrimonio durante un año. Elena soltó una risa amarga. Perfecto, simplemente perfecto. Yo planeando mi venganza y tú jugando con mi vida por una apuesta. ¿Quién más lo sabe? Solo Diego. Diego. Elena cerró los ojos un momento. Por supuesto, el arquitecto de todo esto. Se acercó a la ventana, necesitando espacio para procesar toda la información. Madrid se extendía ante ella, ajena al drama que se desarrollaba en aquella oficina.
¿Sabes qué es lo peor?, dijo finalmente sin girarse, que empezaba a creer que había visto algo real en ti, algo más allá del empresario despiadado que destruyó la vida de mi padre. Lo que hay entre nosotros es real, Elena. Alejandro se acercó a ella. La apuesta puede haber sido el comienzo, pero lo que siento por ti, no. Elena se giró bruscamente. No te atrevas a hablar de sentimientos, no después de esto. ¿Y tus sentimientos?, presionó él. ¿También vas a negar que son reales? ¿Que todo lo que ha pasado entre nosotros estas semanas ha sido solo parte de tu plan de venganza? Las lágrimas que Elena había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. Mis sentimientos no importan. Ya no. Por supuesto que importan. Son lo único que importa. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, preguntó ella, limpiándose las lágrimas con rabia. ¿Por qué no seguir con el juego? Porque me enamoré de ti. La simplicidad de su confesión la golpeó con más fuerza que cualquier elaborada explicación. Y no puedo seguir mintiéndote. Elena lo miró fijamente, buscando cualquier señal de engaño en sus ojos. ¿Cómo puedo creerte? ¿Cómo puedo creer algo de lo que dices? Porque estoy dispuesto a perderlo todo para demostrártelo. Alejandro se acercó a su ordenador y tecleó algo rápidamente. Acabo de enviar un correo a la junta directiva. Voy a devolver la empresa de Valencia a tu familia. ¿Qué? Elena lo miró atónita. No puedes hacer eso. Los accionistas pueden demandarme si quieren. No me importa. ¿Por qué harías algo así? Porque entendí algo estas semanas, Elena. El dinero, el poder, las adquisiciones, nada de eso importa si no tienes a alguien con quien compartirlo, alguien que te haga querer ser mejor persona. Elena sintió que sus piernas flaqueaban. Se apoyó contra el escritorio, abrumada por las emociones contradictorias que la invadían. No es tan simple, susurró. No puedes simplemente borrar el pasado con un gesto grandilocuente. Lo sé. Alejandro se acercó más, hasta que apenas unos centímetros los separaban. Pero podemos construir un futuro diferente, si tú quieres. ¿Y si no puedo? ¿Y si el precio de perdonar es demasiado alto? Entonces, acepto tu decisión. Pero antes, necesito que seas honesta contigo misma. ¿Qué sientes realmente, Elena? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos, cargada de todas las posibilidades que se abrían ante ellos. Elena podía sentir el calor de su presencia, el magnetismo que la atraía hacia él, a pesar de todas las razones que tenía para alejarse. Comenzó, pero el sonido de su teléfono la interrumpió. Era Marina. Elena, tienes que ver esto. La noticia se ha filtrado. Todos los medios están hablando de la apuesta. El mundo pareció detenerse por un momento. Elena miró a Alejandro, que había palidecido visiblemente. No fui yo, dijo él inmediatamente. Tiene que haber sido Diego, completó Elena. Su rostro se había endurecido. Tu amigo decidió tomar la decisión por nosotros. Se dirigió hacia la puerta, pero Alejandro la detuvo tomándola del brazo. Elena, espera, podemos arreglar esto. ¿Arreglar qué, Alejandro? ¿Mi reputación? ¿Mi orgullo? ¿O el hecho de que toda España sabrá que fui el objeto de una apuesta millonaria? Se soltó de su agarre y salió de la oficina, dejando a Alejandro solo con el peso de todas las verdades reveladas y las consecuencias que apenas comenzaban a desarrollarse. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino mediático. Los titulares se sucedían sin cesar. El juego del amor, la apuesta millonaria que sacude al IBEX 35, escándalo en la élite empresarial, amor, venganza y 5 millones de euros, Elena Velasco y Alejandro Montero, el romance que empezó como una apuesta. En las oficinas de Velasco Tech, Elena se enfrentaba a una junta directiva preocupada por el impacto de la noticia en la reputación de la empresa. Las acciones han caído un 15% desde que se filtró la noticia, informaba uno de los directores. Los inversores están nerviosos. Necesitamos hacer algo. Elena permanecía en silencio, observando la ciudad a través de la ventana de la sala de juntas. Las últimas 72 horas habían sido una pesadilla de titulares sensacionalistas y llamadas incesantes de periodistas. Elena, Marina la llamó suavemente cuando la reunión terminó. Alejandro ha intentado contactarte. Ha dejado más de 20 mensajes.
Bórralos todos. También ha enviado esto. Marina le entregó un sobre. Dijo que es importante. Elena tomó el sobre, pero no lo abrió. Lo dejó sobre su escritorio, junto con los periódicos del día que no se atrevía a leer. Mientras tanto, en Montero Inversiones, Alejandro enfrentaba su propia crisis. La junta directiva había convocado una reunión de emergencia para discutir el escándalo. «Esto es inaceptable», declaró uno de los miembros más veteranos. «La reputación de la empresa está en juego. Necesitamos distanciarnos de este escándalo inmediatamente». «No». La voz de Alejandro resonó con firmeza en la sala. «No voy a distanciarme ni a negar nada. Asumo toda la responsabilidad de mis acciones». «¿Te das cuenta de lo que eso significa?», preguntó otro directivo. «Los accionistas están furiosos. Algunos hablan de pedir tu dimisión. Que lo hagan». Alejandro se levantó de su silla. «He tomado una decisión. La filial de Valencia será devuelta a la familia Velasco y utilizaré mi fortuna personal para compensar cualquier pérdida que esto cause a los accionistas». Un silencio atónito siguió a sus palabras. Diego, que estaba presente en la reunión, lo miraba con una mezcla de asombro y culpa. «Alejandro», intentó intervenir, pero su amigo lo cortó con una mirada. «Tú ya has hecho suficiente». Después de la reunión en la privacidad de su despacho, Alejandro finalmente enfrentó a Diego. «¿Por qué lo hiciste?» «Porque te estaba perdiendo», respondió Diego. «Estabas dispuesto a tirar por la borda todo lo que hemos construido por una mujer que solo busca venganza. No tienes ni idea de lo que Elena busca o siente. Ni siquiera yo lo sé ya. ¿Y qué vas a hacer ahora? Lo que debería haber hecho desde el principio. Demostrarle que he cambiado. Que ella me ha cambiado». En su apartamento esa noche, Elena finalmente se atrevió a abrir el sobre de Alejandro. Contenía documentos legales, la transferencia completa de la filial valenciana a su nombre junto con una carta personal. «Elena, sé que probablemente no quieras leer esto, pero necesito que sepas la verdad completa. La apuesta fue real, sí, pero lo que sucedió después, lo que siento por ti, es más real que cualquier cosa que haya experimentado en mi vida. He pasado los últimos días revisando cada decisión empresarial que he tomado, cada empresa que he adquirido, cada vida que he afectado con mis acciones, y me avergüenzo. Me avergüenzo porque necesité conocerte para darme cuenta del daño que he causado. Los documentos que acompañan esta carta son legalmente vinculantes. La empresa de Valencia vuelve a ser tuya, sin condiciones ni letra pequeña. No es un intento de comprar tu perdón, sino el primer paso para remediar mis errores. No te pido que me perdones, solo te pido que me des la oportunidad de demostrarte que el hombre del que te enamoraste, si es que alguna vez lo hiciste, existe realmente, que no fue solo parte del juego. Alejandro». Elena leyó la carta 3 veces, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Su teléfono sonó. Era Marina. «Elena, hay algo que debes saber. Acabo de recibir una notificación. Alejandro ha convocado una rueda de prensa para mañana». «¿Para qué?». «No lo ha especificado, pero los rumores dicen que va a dimitir como CEO de Montero Inversiones». Elena sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Realmente estaba dispuesto a renunciar a todo? ¿Por ella? ¿O era solo otro movimiento en este elaborado juego que habían estado jugando? Se acercó a la ventana de su apartamento, observando las luces de Madrid. En algún lugar de la ciudad, Alejandro también estaría despierto, preparándose para el día que cambiaría sus vidas para siempre. La sala de prensa del Hotel Westin Palace bullía de actividad aquella mañana. Periodistas de todos los medios nacionales e internacionales se amontonaban, especulando sobre el motivo de la convocatoria urgente de Alejandro Montero. Los flashes de las cámaras iluminaban intermitentemente el estrado vacío, creando un ambiente de expectación creciente. En una habitación contigua, Alejandro repasaba las notas que había preparado. Su habitual seguridad había sido reemplazada por una calma diferente, más auténtica. «Todavía puedes dar marcha atrás», dijo Diego, que a pesar de todo seguía a su lado. «Podemos manejar esto de otra manera». «No». Alejandro dejó las notas sobre la mesa. «Es hora de afrontar las consecuencias de nuestras acciones, de todas ellas». En ese momento, Marina entró precipitadamente en la habitación.
Elena viene hacia aquí. Alejandro se levantó de golpe. ¿Qué? Se suponía que... Nadie puede detenerla, respondió Marina con una pequeña sonrisa. Creo que ya deberías saberlo. Elena apareció en el umbral segundos después. Llevaba un traje azul marino que le daba un aire de autoridad innegable, pero sus ojos revelaban la tormenta emocional que bullía en su interior. «No vas a hacer esto», dijo sin preámbulos. «Elena, no vas a sacrificar tu empresa, tu reputación, todo por lo que has trabajado». «¿Por qué no?» Porque Elena dudó por primera vez. Porque no solucionará nada. Porque no cambiará el pasado. Alejandro se acercó a ella, ignorando la presencia de los demás en la habitación. «No pretendo cambiar el pasado. Pretendo construir un futuro diferente». «¿A qué precio?» «Al precio que sea necesario». Tomó sus manos entre las suyas. «Elena, toda mi vida he medido el éxito en números, en adquisiciones, en poder. Pero entonces llegaste tú, con tu integridad, tu pasión, tu capacidad de ver más allá de las apariencias, y con mi deseo de venganza», añadió ella con amargura. «Sí, con todo eso. Y me hiciste darme cuenta de que he estado viviendo una mentira, que el verdadero éxito no está en destruir para construir, sino en construir para crear algo mejor». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse. «¿Y crees que dimitar lo arreglará todo?» «No, pero es el primer paso». Alejandro soltó sus manos y caminó hacia la ventana. «He pasado los últimos días revisando cada adquisición hostil que he realizado, cada empresa que he desmantelado, y he tomado una decisión». «¿Qué decisión?» «Voy a crear una fundación. Todo mi patrimonio personal irá destinado a ayudar a las familias afectadas por mis decisiones empresariales. A reconstruir lo que destruí». Elena lo miró fijamente, buscando cualquier señal de manipulación o engaño en sus ojos. Solo encontró determinación y algo más, algo que la asustaba y la atraía al mismo tiempo. «Señor Montero», interrumpió un asistente, «la prensa está esperando». Alejandro asintió y se dirigió hacia la puerta, pero Elena lo detuvo. «Espera». Su voz temblaba ligeramente. «No puedo dejarte hacer esto solo». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que si vas a enfrentar a la prensa, si vas a contar la verdad, entonces deberíamos hacerlo juntos. La historia completa». «Elena, no tienes que...» «Sí, tengo que hacerlo, porque también tengo mis propias verdades que confesar». Se giró hacia Marina. «Prepara un comunicado conjunto. Velasco Tech y Montero Inversiones anunciarán una fusión». «¿Una fusión?» Alejandro la miró sorprendido. «Una fusión basada en principios éticos y sostenibles. Demostraremos que se puede tener éxito en los negocios sin destruir vidas, que el poder puede usarse para construir, no para demoler». Diego, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Los accionistas tendrán que decidir si quieren ser parte de una nueva forma de hacer negocios o no», respondió Elena con firmeza. Alejandro la miraba con una mezcla de asombro y admiración. «¿Estás segura de esto?» «No», admitió ella con una pequeña sonrisa, «pero estoy segura de que juntos podemos crear algo mejor que lo que podríamos lograr por separado». El murmullo de la prensa se filtraba a través de las paredes, recordándoles que el mundo esperaba. Elena y Alejandro se miraron, conscientes de que estaban a punto de cambiar no solo sus vidas, sino las de muchas personas. «¿Lista?», preguntó él, ofreciéndole su mano. Elena entrelazó sus dedos con los suyos. «Lista». Y mientras caminaban juntos hacia la sala de prensa, ambos sabían que lo que estaban a punto de hacer cambiaría el panorama empresarial español para siempre, pero más importante aún, cambiaría sus propios corazones de una manera que ninguno de los dos había previsto cuando todo esto comenzó. 6 meses después de aquella histórica rueda de prensa, la terraza del restaurante Casa Lucio volvía a ser testigo de un encuentro entre Elena y Alejandro. El sol del atardecer madrileño bañaba la escena con la misma luz dorada de su primera cena, pero todo lo demás había cambiado. «Los resultados del primer trimestre han superado todas las expectativas», comentó Elena, revisando los informes en su tablet. «La fusión ha sido un éxito rotundo. ¿Quién hubiera pensado que la ética empresarial podría ser tan rentable?». Alejandro sonrió,
sirviéndole más vino. La nueva empresa, Velasco Montero Sustainable Solutions, se había convertido en un ejemplo de transformación empresarial. La combinación de la innovación tecnológica de Elena con la experiencia financiera de Alejandro, ahora enfocada en el desarrollo sostenible, había creado algo único en el panorama empresarial español. ¿Has visto el último informe de la Fundación?, preguntó Elena, cambiando de tema. Las familias de Valencia... Lo he visto, asintió Alejandro. Es increíble cómo un poco de apoyo y orientación puede cambiar la vida de las personas. La Fundación Nuevo Comienzo, creada con el patrimonio personal de Alejandro, había ayudado a más de 100 familias afectadas por sus antiguas prácticas empresariales. No solo proporcionaba apoyo económico, sino también asesoramiento y oportunidades de reinvención profesional. Tu padre estaría orgulloso, dijo Alejandro suavemente, tomando la mano de Elena sobre la mesa. Ella sintió las lágrimas asomando a sus ojos, pero esta vez eran diferentes. A veces me pregunto qué pensaría de todo esto, de nosotros. Creo que entendería que el perdón y la redención son más poderosos que la venganza. Elena miró sus manos entrelazadas, el anillo de compromiso brillando suavemente en su dedo. No era el anillo ostentoso que uno esperaría del antiguo Alejandro Montero, sino una sencilla pieza artesanal creada por un joyero valenciano, un símbolo de su compromiso con el cambio y la tradición. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó ella. ¿De la apuesta que me llevó a ti? No, de las decisiones que tomé antes, cada día. Pero esos remordimientos me mantienen honesto. Me recuerdan por qué estamos haciendo todo esto. El camarero se acercó con los huevos rotos, el mismo plato que compartieron en su primera cena. Elena sonrió ante el detalle. Diego llamó esta mañana, comentó Alejandro. Quiere invertir en el nuevo proyecto de energía solar. El mismo Diego que filtró lo de la apuesta. El mismo que nos ayudó a encontrarnos, aunque fuera de la manera más retorcida posible. Elena soltó una risa suave. La vida tiene un sentido del humor extraño. ¿Sabes qué es lo más irónico? Alejandro la miró con ternura. Que al final ambos ganamos una apuesta que ninguno de los dos esperaba ganar. ¿A qué te refieres? Tú apostaste a que podrías cambiarme a través de la venganza. Yo aposté que podría conquistarte por dinero y al final nos cambiamos mutuamente, completó ella. El sonido de sus teléfonos interrumpió el momento. Ambos los ignoraron, un lujo que antes habría sido impensable. He estado pensando, dijo Elena después de un momento, sobre el futuro, sobre nosotros. Y creo que es hora de dar otro paso. Tomó aire antes de continuar. Estoy embarazada. El tiempo pareció detenerse. Alejandro la miró fijamente, una mezcla de emociones cruzando su rostro. ¿Estás segura? Elena asintió, conteniendo la respiración mientras esperaba su reacción. La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro fue más brillante que todas las luces de Madrid. Se levantó de su silla y la abrazó, sin importarle las miradas de los demás comensales. Este es el mejor negocio que jamás hemos cerrado, susurró en su oído. Elena rió entre lágrimas. ¿Todo tiene que ser un negocio contigo? No, respondió él, besándola suavemente. Algunas cosas son simplemente amor. Mientras el sol terminaba de ponerse sobre Madrid, Elena y Alejandro permanecieron abrazados, conscientes de que su historia, que había comenzado con una apuesta y una venganza, se había transformado en algo mucho más valioso. Una oportunidad de redención, un amor verdadero y la promesa de un futuro mejor no solo para ellos, sino para todos los que sus vidas tocaran. Y en algún lugar Diego sonreía, sabiendo que su apuesta había conseguido mucho más de lo que jamás había imaginado. No solo había unido a dos personas, sino que había desencadenado una transformación que cambiaría el mundo empresarial español para siempre.